Bueno, estuvimos viendo el día de ayer el valor del perfume, ¿recuerdan? Y habíamos dicho que el valor del perfume, para que tenga valor, ese valor puro, ¿sí? Para que sea una fragancia pura, debía pasar por diferentes etapas. Y una de ellas era el proceso, ¿recuerdan? Que dijimos. Hoy vamos a hablar del propósito del perfume, que era el segundo punto. Había 3 características. Una era el valor, ahora el propósito del perfume. ¿Leyeron Esther? Se olvidaron, no puede ser, qué cosa, ¿eh? ¿Les gustó más salir a caminar? Sí. Vamos a leer unos versículos en el capítulo 3 de Esther. Chicas, tienen que leer la palabra de Dios. Es importante que conozcan la palabra de Dios. Porque si no conocen la palabra de Dios, no podemos batallar con las artimañas del enemigo. Si no conocemos las promesas, no conocemos lo que Dios quiere para nosotros, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a hacer ese olor fragante? Por eso es importante que lean la Biblia. Cuando nosotros en la escuela bíblica le enseñamos a los nenes o a nuestros hijos leer la Biblia y les enseñamos texto, ese es el propósito, que conozcan a Dios. Entonces, tengan un momento del día. Quizás, bueno, acá estamos en el congreso, en el encuentro, y tenemos a la mañana temprano, después en el taller que estuvo hermoso, ahora, pero en casa, dejen 5 minutos, 10, miren, soy buena. Pero les diría 1 hora, 2 horas, porque con 5 no alcanza a veces. Pero dejen un tiempo, a la mañana, a la tarde, a la noche, cuando ustedes puedan, pero no dejen pasar el día sin abrir la palabra de Dios. Es bueno, yo sé que a veces cuesta, pero siéntense un ratito a leer unos versículos, busquen quizás algún programa para poder leerla, o únanse con otra hermana si les cuesta, pero lean la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 8. Entonces Naamán le dijo al rey Asuero: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos. Y yo depositaré en manos de los administradores 330.000 kilos de plata para el tesoro real. Capítulo 4, versículo 1. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de cenizas y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero como a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. Vamos al capítulo 4. Versículo 9. Hathach regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Hathach que le dijera a Mardoqueo: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él al patio interior, hay una sola ley: la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle:
No te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Vamos a leer hasta ahí porque por una cuestión de tiempo no podemos leer todo. El propósito del perfume. Ayer vimos que era necesario pasar por procesos, ¿sí? Y el proceso siempre tiene un propósito. Siempre hay un propósito detrás de la dificultad, de la prueba. Cuando los perfumes pasan por esos procesos de extraer sus esencias a través de la elaboración que produce, ¿no?, el trabajo de llevar a que tengan una mejor esencia, es poder tener aún una fragancia mejor y ser especial, único, ¿sí? Los perfumes en la antigüedad tenían diferentes propósitos. Había perfumes para situaciones especiales. Uno era el de adorar a Dios. El incienso se usaba, ¿sí?, para poder adorar a Dios. También había un perfume para las bodas. Había un perfume para la muerte, como en el caso de la mujer que rompe, ¿sí?, el alabastro, ¿sí?, y lo derrama sobre Jesús. ¿Qué estaba haciendo la mujer? Ungiéndolo a Jesús, profetizando que Jesús iba a morir, entonces lo estaba ungiendo. Así también fue Esther. Había propósitos para ella, había planes que aunque no los podía entender al principio, porque ¿qué le había pasado a Esther? Había sido primero, ¿sí?, exiliada de su tierra, como lo que contaban estas hermanas. Es parecido, ¿no? En una tierra desconocida, sin familia, era huérfana porque sus padres habían muerto seguramente en esa guerra. Vivió con su tío Mardoqueo en un pueblo y en una nación y cultura que desconocida. No tenían riquezas, porque seguramente también tenían muchas necesidades. Y ella después vuelve otra vez a sufrir un cautiverio, porque la raptan por ser hermosa para ser esposa de un rey. Y era apenas una adolescente. Tuvo que aprender la cultura de ese lugar. Cuando pasamos por los procesos de nuestra vida es difícil pensar que hay un propósito, porque lo que vemos al principio, vemos el problema, vemos la dificultad, no podemos ver más allá, no nos ponemos a pensar, Dios debe tener algo para mí. No, lloramos, gritamos, le decimos a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar por este momento? Pero siempre hay un propósito que se va a manifestar en nuestra vida. Hay propósitos eternos también. Son los que Dios ya preparó de antemano. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Nos puso nombre. Nos eligió porque tiene algo para mí. Porque Dios tiene un propósito. Porque soy hija con propósito. No soy un accidente. No vine por casualidad. Dios quiso que yo naciera. Dios quiso que yo viviera. Yo estuve a los 6 meses en una incubadora. Podría haber muerto, pero Dios quiso que viviera. Y cada una de ustedes fue elegida por Dios. Dios les puso el nombre que tienen. Dios las diseñó porque quiere que cumplan su plan. Tienen un propósito. Aun cuando nos alejamos de Dios hay propósitos. Cuando
pasamos por momentos o temporadas de rebeldía y le damos la espalda a Dios y no le queremos seguir porque estamos enojados. Nos enojamos con Dios, nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con un hermano, nos enojamos y pegamos media vuelta y nos vamos. Ahí también hay propósitos porque Dios nos deja, pero en algún momento nos atrae otra vez con lazos de amor, dice su palabra. La palabra de Dios en Timoteo 1:9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo de los tiempos, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Fuimos escogidas para vivir estos tiempos y no otros. Este tiempo y no otro. Hay gente que dice, lo escribí porque me lo acordé hoy cuando estaba repasando, tiempos eran los de antes. ¿Vieron que dicen eso? Sí, mi abuela siempre cuando nos poníamos a conversar, tiempos eran los de antes, ahora los jóvenes, pero este es el tiempo tuyo. ¿O nunca pensaste, ay, a mí me hubiese gustado vivir en el tiempo de 1810, vestida de dama antigua, con ¿cómo se llama esto? El abanico, ¿sí? Pero este es tu tiempo. O personas que siguen hablando de cuando ellos eran jóvenes y cuando... Este es el tiempo en el que Dios te quiere. Acá naciste para este tiempo, para esta generación. Dios permitió que vivieras para este tiempo. Mardoqueo, cuando le pide a Esther que actúe, le hace ver un propósito más grande. Y quién sabe que si para esta hora no has llegado al reino. Esther no entendía lo que Mardoqueo le estaba diciendo. Tu pueblo va a ser destruido. Y Dios te puso en el palacio para que vos lo salves. Y Esther, claro, como que no entendió. Eso lo dice el versículo 14 del capítulo 4. Lo plantea como una posibilidad para que ella lo considere. ¿Podría ser que Dios la haya colocado a Esther en esa posición de reina para salvar del peligro eminente al pueblo judío? Sí, era ese el propósito. Era un tiempo y un momento de crisis, un momento de amenaza de existencia de un pueblo, de una nación. No fue un accidente que Esther estuviera allí y siendo reina, ¿sí? Viviendo en el palacio, siendo la esposa del rey de Persia, teniendo poder y autoridad. No fue casualidad. Dios le dio el don de la belleza para que ella fuera reina. A veces pensamos, bueno, cuando vemos personas hermosas de rostro, ay, son modelos. Pensamos en eso. Quizás Dios tiene otro propósito más grande. Porque quizás estamos pensando en un propósito humano, pero Dios tiene un propósito más allá. Es eterno. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios tiene un propósito con nosotros, con este perfume que soy yo, vienen los nuevos desafíos. Los nuevos desafíos con Dios. Mardoqueo desafió a Esther para que se presentara ante el rey. Pero no, ¿cómo voy a hacerlo? Si sabés que si un hombre o una mujer se presenta sin que el rey me llame, merece la muerte. Era un desafío. Dios nos ha dado a cada una un trabajo, una posición, recursos, educación. Dios nos ha abierto oportunidades para optimizar sus recursos, sus propósitos.
para que nosotros podamos ser usadas para su reino. Dios te dio la capacidad, recursos, educación. Ay, pero yo no estudié, yo hice el primario nada más. Pero tenés un potencial adentro que todavía no fue desarrollado y ni siquiera te animás a ver qué es lo que Dios puede hacer con tu vida. Animate. Yo tengo hermanas en nuestra iglesia que están estudiando el secundario y son casi de mi edad. Porque creyeron que Dios podía hacer algo más grande con ellas. Y las animamos a que estudien, a que se capaciten, se preparen. Porque cuando Cristo viene a tu vida, te hace abrir los ojos y te hace ver que tenés potencial. Porque cuando no tenés a Cristo, ¿qué ves? Oscuridad. Tenés escamas en los ojos y no podés ver bien. Pero cuando Cristo viene a tu vida, ¿qué hace? Te alumbra tu corazón, alumbra tus ojos, te hace ver. Hace que vos te mires al espejo y digas, ¡ay, qué hermosa que soy! Y antes no te querías, te veías todo negativo, todo mal. Y hoy podés, a través de Jesús, ver que sos una persona especial. Él nos ha puesto donde estamos porque nos encontramos en medio de una batalla. Dios te ha puesto en la escuela, en tu casa, en tu familia, ¿sí? Alguien a mí me dijo cuando yo tenía 15 años, el Señor a vos te puso en tu casa porque quiere que seas luz. Mi familia no conocía a Cristo. Yo era la única que iba a la iglesia. Y alguien me dijo, quédate ahí porque Dios te puso para alumbrar. Y hoy mi familia, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, son del Señor. ¿Pero quién lo hizo? Yo no, lo hizo Dios. ¿Pero con quién empezó? Conmigo, porque me eligió a mí sola y no fue fácil, ¿eh? Pregúntenle a mi mamá. Fue difícil. Dios nos ha puesto donde estamos porque tenemos una batalla que luchar. Y nuestra batalla, dice la palabra de Dios, que no es humana, no es contra mi hermano, no es contra mis padres, contra mi esposo. ¿Es contra quién? Nuestra lucha es contra los poderes, las autoridades, las potestades que dominan este mundo. Fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces el Señor te puso ahí para que vos brilles, para que vos te pongas la armadura y te fortalezcas en el poder del Espíritu de Dios, para que cuando venga el día malo te mantengas firme. ¿Con qué? Con la armadura de Dios, la palabra, la oración, el Espíritu de Dios, cubierta en todo tu cuerpo. El propósito no solo te desafía, sino que te saca de tu zona de confort, te sacude, te dice, hace algo. A Esther la sacudió la propuesta de Mardoqueo, porque ¿saben qué? Esther se había acostumbrado a disfrutar el ser reina. Claro. Estaba en sus banquetes con las doncellas, perfumes, baile, no sé, imagínense, ¿no? Esa época, esos tiempos, llena de maquillaje, perfumes. Dicen que estuvo un año preparando su cuerpo para poder presentarse como reina. Y no es que después ya estaba. Eso era constante, vivía de spa en spa, porque tenía que oler rico. Entonces,
Esther, cuando Mardoqueo le dice, andá y presentate al rey porque tu pueblo va a morir, ay no, y bueno, y no puede, no sé, y bueno, la desafió. Entonces los propósitos de Dios te traen desafíos, te muestra la necesidad y te dice, hacé algo, levántate de donde estás, salí de tu casa, levántate del banco de la iglesia y hacé algo. Deja de ir los domingos a la iglesia a escuchar la palabra y dejar la ofrenda e irte. Hacé algo. Porque estás acá en este mundo para cumplir un plan y un propósito de Dios. Pero no te va a bajar del cielo una voz y te va a decir, mirá, yo te llamo para tal cosa. ¿Qué tenés que hacer antes? Lo vimos ayer. Tener intimidad con Dios. Vivir en el Espíritu. Todas esas cuestiones que nos enseña la palabra de Dios es lo que nos va a llevar a entender qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Perder una visión del reino por estar concentradas en el reino personal es una tragedia como hijas de Dios. Y cuando hablo de reino personal, me refiero a, mi familia, mis proyectos, mis estudios, mi trabajo, mis planes de ahorro, mis proyectos de viaje, mis amigos. ¿Me entienden lo que quiero decirles? No está mal pensar en eso. No estoy diciendo que esté mal pensar en ahorrar, en pensar en tener tu propia casa, El problema está cuando tus planes personales, cuando tu reino personal es más importante que el reino de Dios. Por eso el Señor, ¿sí?, nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que desean, lo que necesitan, se los voy a dar, pero búsquenme a mí primero. Naamán representa el actuar del diablo, de Satanás, padre de mentiras. Es el que leímos en el capítulo 3, ¿sí? El que tiene la idea de exterminar al pueblo. Satanás vino a robar, matar y destruir, dice la palabra de Dios. Hoy, Romy decía, es el padre de las mentiras. Es el que se mete en tu cabeza y te dice cosas que no son reales. Él es nuestro enemigo, el diablo, y está buscándote para devorarte, para distraerte, para sacarte de los propósitos de Dios. 2 Corintios 2:11 dice, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice otra versión, no desconocemos sus malas intenciones. Los propósitos de Dios tienen que ver con la voluntad de Él para mí. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Pero primero, dice Romanos, que yo me debo entregar como un sacrificio vivo, ¿sí?, santo y agradable, para poder conocer la voluntad de Dios. Porque si yo no me ofrezco como un sacrificio, y cuando hablo de sacrificio, está hablando de que cuesta, no es así nomás. Duele. Ay, Señor, no tengo ganas, pero bueno, voy a ayunar. Un día sin comer, capaz que me mareo. Porque cuesta, duele, nos cansamos. ¿O no se cansan sirviendo al Señor? A veces tenemos problemas, roces, quejas, lo que hacemos al otro no le gustó. Y lo tenemos, y bueno, hermano, a ver cómo querés que lo haga. ¿No les pasa? Entonces, el Señor dice primero, no se conformen a este siglo, no sean como los que no me conocen, como los de este mundo.
sino renuévense y que sus vidas sean un sacrificio agradable, santo. Los desafíos de Dios nos asustan, nos hacen pensar que yo no soy capaz, que no voy a poder, y entonces empiezo a poner excusas. Yo ayer les contaba de Moisés. Moisés me encanta porque el Señor lo llamaba y 3 veces, Señor, no, yo soy tartamudo, no puedo hablar. Pero Dios tenía poder para sacarle la tartamudez, ¿o no? Pero él no le creyó a Dios en ese momento. No, pero Señor, ¿cómo voy a hacer? Y Dios le mostraba indicios. Convirtió esa vara que tenía en una víbora, prendió fuego una zarza en medio de la nada y le manchó la mano con lepra y Dios se la sanó y aún él seguía insistiendo, no, Señor, yo no voy a poder. Y hay veces que vos creés que no podés y sí podés, porque ¿sabés qué? Que cuando Cristo vino a tu vida, te selló con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da poder. Porque no hemos, recibido un espíritu que de temor, sino de qué? De poder. ¿Quién tiene a Cristo en su vida? Levante la mano. ¿Quién tiene a Cristo en su vida? ¿Quién recibió a Jesús en el corazón? Todas. Entonces todas son personas capaces, mujeres capaces para poder servir a Dios. Cuando no sabemos cómo hacer, qué decir, el miedo es real, la duda también es real, pero Esther nos deja una enseñanza. El Señor nos ha dado a todas, ese poder y el recurso para poder cumplir sus propósitos. Porque claro, decimos, bueno, Señor, yo voy, pero no tengo plata, ¿qué voy a hacer? La iglesia no tiene un peso, no me van a apoyar. Pero cuando vos le decís que sí al Señor, el Señor abre las puertas, allana los caminos y usa personas aún que no le conocen para darte recursos, ofrendas, para que vos cumplas los propósitos para los cuales Él te llamó. También el propósito de Dios nos lleva a una mayor comunión con Dios. Y voy a repetir este punto cuando ayer hablé de entrar en intimidad con Dios, porque hay hermanos de la iglesia amorosos, pero hay escasez de oración, hay escasez de intimidad con Dios. No oran. No oramos en la iglesia. Las reuniones de oración están vacías y las excusas son reales. Ay, no, es que salgo tarde del trabajo. Ay, es que no llego, no puedo. Ay, que la comida no se me hace retar. Después tengo que volver a mi casa y está oscuro. Y yo tengo hermanas que aún de noche, viejitas, viviendo en barrios peligrosos, vienen a la iglesia a orar y no tienen auto, andan en cole. Lo bueno es que siempre el pastor la lleva. Entonces, los desafíos, los propósitos nos llevan a los desafíos, pero también nos llevan a una mayor comunión con Dios. Vemos la valentía y el compromiso de Esther, porque después de que fue sacudida, ella entendió, bueno, en mi lugar de reina, tengo que hacer algo. ¿Tuvo miedo? Sí, tuvo miedo. ¿Dudó? Sí, dudó. Pero en lo profundo de su corazón sabía que ella podía hacerlo, porque Dios le había dado la capacidad. Entonces se levantó, dice, dispuesta a actuar. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo, andá y decile a Mardoqueo que todo el pueblo se ponga a orar, que ayune 3 días
y yo y mis doncellas. Las doncellas eran de ahí, del palacio. ¿Qué les habrá enseñado a orar? Vamos a hacer ayuno 3 días también. Y vamos a clamar. Entonces, cuando Dios te llama para un propósito, tenés que entrar en una intimidad con Él, a orar, en una comunión para que puedas tener dirección. Y Él te va a mostrar qué es lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, quiénes van a ser las personas que te van a acompañar. Entonces Esther se puso a orar, pero no sola, sino que le pidió a todo un pueblo, y nosotros tenemos la iglesia. Cuando Dios nos desafía, tenemos que compartir ese desafío y rodearnos ¿de quién? De la iglesia, para que ore con nosotros. Y la iglesia también va a ser desafiada a apoyarnos, porque si Dios me llama a la China, hoy estaba con nosotros Abby, nuestra hermana, ¿sí? Misionera, estuvo en China, pero ella no fue sola, fue ella, pero una iglesia, un pueblo de Dios la respaldó. Cuando Susana se fue a Marruecos, ¿se fue sola? Toda una iglesia la apoyó y acompañó. Entonces tenemos que orar por ese desafío, por ese propósito, por esa necesidad que surge al que Dios te ha llamado a servirle. Pero también cuando nosotros pasamos por un momento difícil y una prueba, también tenemos que aprender. Entre nosotras en la comisión, Andrea siempre dice: compartan sus necesidades, aprendan que podemos orar y cubrirnos, y hay veces que nos cuesta. A mí me cuesta compartir mis cargas con otro, porque digo: ay no, ¿qué le voy a decir? Pobre, si tiene tantos problemas, le voy a poner mi problema encima. Entonces, ¿qué hago? Oro sola, sufro sola, lloro sola, y nadie sabe lo que me está pasando, solo Dios. Pero Dios es bueno y nos sostiene igual. Pero tenemos al pueblo. ¿El pueblo de Dios para qué está entonces? ¿Para las cosas lindas y buenas? No, aprendamos que tenemos hermanas, hermanos que nos pueden respaldar y rodear en oración, que pueden ayunar para que también los ojos sean abiertos y podamos ver qué es lo que Dios quiere. Debemos entrar en un tiempo de intimidad con Dios en este tiempo. Tenemos que subir al monte, allí donde Dios nos va a hablar. A Pedro, a Juan y a Jacob les había gustado tanto estar en la presencia de Dios que se querían quedar. Pero no, Jesús les dijo: no, muchachos, no nos vamos a quedar, es un ratito. Nos encanta estar en la presencia de Dios, aquellos que hemos disfrutado cómo el Señor nos ministra, cómo Dios nos habla a través de la palabra. Es hermoso si lo pueden experimentar. Yo las invito a que puedan dejar de pensar en lo que tienen que hacer en casa. Levántense 1 hora antes para estar sola en silencio en casa. Yo hay veces que tengo que irme al lavadero porque duermen, y como me gusta orar en voz alta, no puedo orar en el comedor, porque si no mi hijo viene y me dice: mamá, ¿estás orando? Sí. Entonces me tengo que ir al lavadero. Con una hermana, hace 2 años, nos levantábamos de madrugada en verano y orábamos por teléfono, por videollamada, porque no nos podíamos juntar a las 6 de la mañana. Entonces nos llamábamos a las 6 de la mañana, y ella en la camioneta, en su garage, y yo en el lavadero tapada, ¿sí? Por un frío en la mañana, orando. Y eso me sostuvo en una situación difícil. Y la sostuvo a ella también en un momento de prueba. Entonces, busquemos, rodeémonos. Si no, quizás no podemos con la iglesia, busquemos a 2, a 3 o a 1. Va a haber gente que nos va a sostener en oración. Anímate a pedir ayuda cuando estés pasando por un momento de prueba. Anímate a decirlo.
Busca a esa hermana que ora y decide, ora por mí porque no estoy bien. Ora por mi familia, ora por mi esposo, ora por mis hijos. Vivimos tiempos difíciles en nuestra sociedad. También tenemos que ser conscientes de eso. Vivimos tiempos que nos movilizan espiritualmente. Si el pueblo de Dios no se levanta, el enemigo está haciendo estragos. Tenemos que levantarnos como pueblo de Dios a orar. El Señor hace unos años, precisamente en el 2019, levantó a una Esther de este tiempo. Les voy a contar el testimonio de una hermana. En el 2019, no sé si ustedes se acuerdan, se empieza a difundir en el ámbito político, de los medios de comunicación, el tema del aborto. ¿Sí? Y entonces empieza a levantarse todo un pueblo, todos aquellos que estaban a favor de la vida, empiezan a salir a las calles, a hacer manifestaciones. Pero el Señor le pone a una hermana de nuestra iglesia, Marita Molina. Cuando pensé en contar este testimonio, pensé, es una Esther de este tiempo. En una de estos encuentros por la vida, ella se encuentra con Evelyn Rodríguez, que es la presidenta de la mesa de mujeres en embarazo vulnerable. Es una señora del sur, una hermana del sur. Ella a nivel nacional, ¿sí?, trabaja con las mujeres en embarazo vulnerable. Esta mujer le dice a Marita que escriba un proyecto, que lo presente en la municipalidad. Yo le voy a contar escueto, ¿no? Porque es un poco largo. Entonces Marita escribe un proyecto para trabajar con las mamás en embarazo vulnerable, porque se estaba promoviendo de una manera muy rápida el tema del aborto. Si bien ya se ejercía, sin haber estado legalizado, se ejercía, aún en los medios de salud, ¿sí?, en la medicina, se les daba a las mamás misoprostol, que es la pastilla que hace que provoca el aborto. Y entonces Marita, con esta carga, el Señor le muestra qué es lo que tenía que hacer. Ella es enfermera y trabaja en un centro de salud de atención primaria, en el barrio Centenario, en uno de los barrios más peligrosos de Mar del Plata. Y Marita ahí es un referente porque la conocen mucho. Ella hace muchos años que trabaja ahí. Siendo enfermera, es la que trabaja en la parte de administración. Entonces, ¿qué pasa? Recepciona a todas las personas que vienen a atenderse a la sala. Entonces la conocen porque, bueno, aparte, al ser del Señor, ella quiere ayudar, no solo que atiende. ¿Qué te pasa? Le consigue remedio, le da los turnos, ¿sí? Le hace, si hay alguien descompuesto en una casa, va corriendo a ver qué le pasó. Y bueno, entonces, como que tiene mucha llegada en el barrio. Y el Señor dijo, el Señor le puso en el corazón esa carga y ella dijo, tengo que hacer algo. Entonces, viene a nuestra iglesia y comparte esa necesidad. Había una situación, una necesidad. Era levantarse en medio de esta situación que estaba pasando en nuestra sociedad y que sigue pasando porque es real. Los abortos se piden, hay 200 abortos por semana. Y saben que cuando vos estás embarazada, vas a la salita y decidís tener a tu bebé, Eleonora lo puede confirmar, no te dan un turno para una ecografía porque dice que no hay turnos. Pero si vos decís que querés abortar, tenés inmediatamente una ecografía. Y al siguiente día tenés un turno para que te saquen el bebé.
para que lo maten, para que lo extirpen, porque eso es lo que hacen. Marita comparte este deseo, este anhelo, este proyecto de ella y me invita a trabajar con ella. Acepto, yo quizás en el momento dije, ay, bueno, qué lindo, ¿no? Pero cuando voy al grupo donde ella ya había juntado un montón de personas de otras iglesias, yo me sentía como sapo de otro pozo, porque decían, bueno, vamos a hacer esto, no vamos a hablar del Señor, porque si hablamos del Señor, a las mamás las ahuyentamos, ¿no? Lo que tenemos que tratar es ganarlas, tratar de ayudarlas. Entonces le digo a Marita, ¿qué voy a hacer yo? Le digo, si yo estoy acostumbrada a animar a las hermanas, enseño la Biblia, animo, no sé, oro por aquellos que buscan. Los que no buscan, viste, como que es difícil, tener que andar atrás persiguiéndolos y digo, no sé si voy a poder. Sí, porque el Señor quiere que vos estés. Bueno, empezamos a hablar. Miriam, ¿dónde está Miriam? Levanta la mano, Miriam. Allá, Miriam Batisteza, también es nuestra compañera de lucha en esto. El Señor también la levanta a Miriam y la pone en ese lugar para que podamos trabajar las tres juntas. Cuando se promulga la ley, o sea, cuando se acepta la ley del aborto, que eso fue en el 2020, a fines del 2020, el proyecto estaba en la municipalidad, no había ni señales de que nos aceptaran, porque claro, nosotros íbamos en contra de la ley, como siempre, vamos en contra de esta sociedad. Y no teníamos mucha esperanza, pero orábamos, Señor, vos hacés el milagro. En febrero del 2021 le avisan a Marita que el proyecto estaba firmado por la municipalidad para que nosotras pudiéramos entrar a cada centro de salud en Mar del Plata a trabajar como Hablemos, que es el nombre de nuestra organización, para trabajar con cada mamá en embarazo vulnerable. ¿Quién lo hizo? Dios. Nadie más lo pudo haber hecho. Porque nosotras, yendo en contra de lo que la ley había dicho, la nación lo había aceptado, las provincias, ya se estaba ejerciendo el aborto en todas las provincias de Buenos Aires, sí, en todo el país. Se hicieron marchas. El pueblo de Dios se levantó, pero ni aún eso pudo, ¿sí?, detener a esta ley. Pero no nos quitó la victoria, o sea, nosotros aún podemos hacer algo. No estamos vencidos, no nos derrotaron, porque podemos hacer algo. ¿Saben? Todas las semanas, y otra cosa linda también que pasó, no me quiero olvidar nada, pero bueno, es largo para contarles. En el barrio Centenario nos dieron una oficina, un lugar. El consorcio del barrio nos dio un lugar gratuito, no pagamos nada. Nosotros solamente damos como una ayuda, una ofrenda para gastos de luz y gas. Nos dieron una oficina para que nosotros podamos atender. Y no solo eso, la oficina está enfrente a la sala. La mamá sale de la sala y se cruza la calle y entra a la oficina de Hablemos, a donde nos encuentra a mí, a Miriam y a otras hermanas de las iglesias. Es una organización cristiana que trabaja con mamás en embarazo vulnerable. ¿Es fácil? No. Porque, ¿saben? Cada día que pasa se complejiza más. Hoy la mamá que viene con adicciones. Viene con problemas de drogas. Y no de marihuana ni nada, cocaína. Es muy difícil trabajar con esas mamás, pero Dios sabe, 3 años, es un trabajo de hormiga, hace 3 años que venimos trabajando y hoy podemos contar con dos mamás
que están siendo discipuladas. ¿Por qué? Porque se les predica el Evangelio, cuando las podemos conocer, cuando ellas entienden, cuando nos ven que somos amorosas con ellas, que las atendemos, que les conseguimos ropa, que les damos los pañales. Una vez al mes se les entrega un bolso de comida, de alimentos. Empiezan a entender que somos diferentes. Entonces yo dije, Marita es la Esther de este tiempo, porque Dios la levantó para eso. La puso en ese lugar. Ese lugar es difícil para ella, porque la gente se aprovecha y todo el tiempo reclama y hay veces que es desgastante, muy desgastante. Pero el Señor te quiere levantar hoy. Te quiere levantar. ¿Cuál es el desafío que Dios te ha llamado a hacer y no te animás todavía a tomarlo porque decís, yo no voy a poder? ¿Cuál es el desafío? ¿A qué te llamó el Señor? El Señor nos llamó a ser reyes, sacerdotes, ¿sí? En este tiempo, a hacer luz. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. ¿Lo saben? ¿Y entonces por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo viven? Porque la palabra de Dios no está para que nosotros la leamos nada más o la aprendamos de memoria. Está para que la vivamos. Vivir la palabra de Dios es tener olor fragante para Dios y los demás. Entonces yo te animo. Sí, chicas, es irrompible, ¿saben? Por eso lo dejé caer. La palabra de Dios nos enseña cómo ser olor fragante. Por eso te animo a que la vivas, a que te animes a ser desafiada por Dios en este tiempo. Dios, no voy a decir Dios te necesita, porque Dios, como dice André, es Dios y se vale de cualquiera para poder cumplir con sus planes. Pero ¿te vas a perder el ser usado por Dios? Y no importa la edad, me vas a decir, soy jubilada, me duelen los huesos, pero Dios te puso en tu casa con tus nietos. Hablale del Señor, cantales alabanzas, hablales de Cristo. ¿Tenés un esposo que no conoce a Cristo? Orá. Ah, pero no sabés lo difícil que es mi esposo. Orá. Reprendelo. No le pongas excusas a Dios. No le pongas excusas a Dios. Dios me puso a mí, me eligió para que yo tuviera la familia que tengo. Señor, yo te sirvo, te sigo, te amo, te busco, pero mi hijo no te busca como yo quisiera. Mi hijo hoy, no digo que quizás esté alejado de Dios, porque él habla de Dios, me dice, mamá, yo sigo buscando a Dios. No va a la iglesia y para mí duele. ¿Y saben qué? Entendí que Dios me puso para que yo le manifieste el amor de Dios. No para que me queje, le rezongue, lo critique porque no va a la iglesia o porque no busca a Dios. Ustedes son la manifestación del amor de Dios. Cuando Dios dice que Dios es amor, ¿cómo es Dios amor? ¿A través de quién? De ustedes. Entonces, yo tengo que amarlo como Dios lo ama, como Dios dice que lo ama. Entonces Él va a entender, así es Dios. Cuando yo entendí eso, que caí, hice un agujero en el piso, es así.
Nuestra relación madre-hijo cambió, porque yo cambié mi actitud. Y él puede hoy venir, sentarse, mamá, te quiero contar algo, y a mí se derrite el corazón. Entonces yo te animo que si tenés esa situación, digas, Señor, si tu propósito fue ponerme en este trabajo donde me hacen la vida imposible, mostrame cómo hablo de vos, cómo manifiesto tu amor, tu gracia, tu verdad, tu humildad, tu paz, tu mansedumbre, para que sepan que el Dios en el que he creído es real, vive en mí. ¿Saben qué? Cuando entramos a la sala, entramos a trabajar, yo voy los martes, no sé, yo voy con esta cara, pero no sé qué ven las mamás. Nos acercamos, les hablamos. Yo tengo el taller de lactancia con ellas, ahí en la sala, mientras están esperando a la pediatra que las atienda. Tengo que tener la gracia de Dios. Tienen unas caras a veces porque te miran desconfiadas, ¿qué me va a venir a decir esta? Y a los segundos cambian el semblante. Yo digo, no sé qué es lo que ven en mí. Entonces oramos antes de salir de la oficina, Señor, que tu gracia, que tu voz se pueda notar. Por eso te animo, levántate del lugar donde estás, levántate, levántense, levántate y decirle, Señor, acá estoy. Isaías le dijo, heme aquí, Señor. Llévame a donde vos quieras, poneme donde vos quieras. Y si me pusiste en el lugar que estoy, ayúdame a ver lo que vos querés hacer conmigo. Que mi perfume, que mi aroma sea fragante delante de los demás, en mi hogar, en mi casa, en mi iglesia, en el ministerio donde vos me pusiste, en la escuela, en la facultad, a donde voy, en la calle, con la gente. Cuando ves a alguien que necesita, acércate, porque Dios te quiere usar. No importa la edad que tengas, no importa, porque Dios no mira la edad, mira el corazón. Y si Dios te puso en ese lugar especial es porque quiere hacer algo con tu vida. Quiere que vos seas parte de la transformación de otra persona. Padre eterno, estamos acá porque vos nos trajiste, porque tus planes eran que nosotras hoy estuviéramos en este lugar. Señor, queremos decirte que a veces dudamos de nosotras mismas, dudamos de nuestras capacidades, de nuestros talentos. Señor, a veces pensamos que no tenemos dones, pero tú nos has dado todo, Señor. Tú nos has enriquecido con toda bendición, Señor, de los lugares celestiales. Tú nos has dado dones, capacidades, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, desata, Señor, ese poder sobre mi hermana en esta hora. Desata ese poder, Señor. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú estés obrando para que mi hermana hoy pueda, Señor, hablar con denuedo, Señor. Padre, te pido para que mi hermana sea creativa en el trabajo, en el ministerio, Señor, en la iglesia, en ese lugar donde vos la pusiste. Padre, yo te pido que tú le des elocuencia, Señor. Padre, que le des sabiduría de lo alto, Padre, para que puedan hablar, para que puedan enseñar. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús por mi hermana que está en ese hogar difícil, Señor, con esos hijos que no te conocen quizás, o rebeldes, o con ese esposo, Padre, que no conoce a Jesús. Yo te ruego que tú le des el poder, Señor,
ese esposo como tú lo amas. Manifestar el amor de Dios en ese hogar. Señor, yo te ruego por esas estudiantes en la facultad, Señor, en la escuela, para que ellas puedan, Señor, ser testigos de Cristo, para que puedan ser, Señor, luz, para que puedan ser sal con su manera de vivir, con su manera de hablar, con su manera de pensar, Señor, para que puedan mostrar a Cristo vivo, al Cristo real, al Cristo que resucita, Señor, al Cristo que saca de la muerte, oh Dios, espiritual, que te levanta y te da vida, oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Yo te ruego por mis hermanas en esos trabajos, para que tú le des ese potencial que necesitan, esas habilidades en sus manos, Señor, para que se sientan capaces contigo, de que tú puedes usarlas, Señor, para poder tener un trabajo mejor quizás. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que se sientan capaces de hablar de ti, oh Dios. Padre eterno, levanta a mis hermanas, Señor, en esta hora. Levántalas del lugar donde están. Señor, fortalécelas, instrúyelas con tu Espíritu Santo, Señor. Que tu unción venga desde el cielo sobre ellas, Señor, para que puedan ser tratadas por vos y puedan ser preparadas y capacitadas para servirte, para ser desafiadas a ese lugar, a ese espacio donde tú las quieres llevar, con sus hijos, con los jóvenes, con los niños en la iglesia, con sus esposos, Señor, en sus trabajos, donde tú las quieras, Señor. Oh mi Dios, gracias. Gracias por la vida de esta mujer Esther, Señor, que nos enseña tu palabra. Porque hoy, Señor, hemos aprendido que tenemos que ser valientes, aunque tengamos dudas y temor. Tenemos que ser firmes, Señor, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra toda potestad, autoridades de maldad, Señor, en las regiones celestiales. Sabemos que el enemigo, Señor, va a querer poner tropiezos, trabas, pero Dios, confiamos en ti, nos ponemos en tus manos para que tú nos levantes, para que tú nos cubras y nos rodees. Señor, levanta tu pueblo, levanta tu iglesia en este tiempo, en medio de esta oscuridad en la sociedad, para que podamos decirle no a todo aquello que se levante en contra del conocimiento, en contra de la verdad, Señor, en contra de los valores del reino de los cielos, en el nombre de Jesús. Y no tengamos miedo de oponernos, sino que podamos confiar, Señor, que tú vas a estar con nosotros, de que tú peleas con nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú eres el que pelea con nosotros y por nosotras. Señor, gracias. Gracias por darnos esta libertad maravillosa para orar, para abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hoy nos desafiaste. Yo te pido que pongas carga en el corazón de cada una, Señor. Y tu espíritu las inquiete, las moleste, Señor, y puedan volver a sus casas meditando, reflexionando, Señor, sobre este tema. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, nuestro buen Dios. Tú eres nuestro Dios. Te alabamos, te adoramos, te levantamos, te ponemos en alto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.